Bueno, teníamos otro tema también de biología que ha salido estos días y es un artículo, si no recuerdo mal, en Nature Mm. sobre la técnica de CRISPR-Cas, sí, efectivamente en Nature, de una mejora que nos permite, Francis, reducir los errores, los mismatches, ¿no? Las equivocaciones que Sí. comete es la edición genética utilizando la técnica del CRISPR-Cas9, ¿no? O sea, un avance importante. Sí, bueno, se está avanzando mucho en las técnicas CRISPR-Cas, son técnicas muy usadas hoy en día y muy relevantes, ¿no? Bueno, si quieres, empezamos recordando en líneas generales la técnica. La idea es que hay unas proteínas, se llaman las proteínas Cas, se llaman, proteínas asociadas a secuencias CRISPR, que son capaces de, con un pequeño trozo de ARN, que les sirve como de ARN guía, son capaces de acercarse a una molécula de ADN e ir como recorriendo la molécula de ADN y pegarse en un cierto lugar de esa molécula de ADN, comprobar si el ARN guía corresponde a la parte complementaria de esa cadena de ADN. Obviamente, para hacer eso, tienen que abrir la cadena de ADN, porque es bicatenario, son dos cadenas, una doble cadena. Tienen que abrir como una cremallera esa doble cadena de ADN y comprueban, están pegadas a la cadena del punto donde se está abriendo, y comprueban si el ARN guía coincide con la parte, es complementario a lo que hay en una de esas cadenas. Y si es así, entonces la proteína decide cortar ese ADN. Y si no es Mm. así, pues nada, dejan eso abierto, se despegan y van buscando otro sitio, ¿no? Van recorriendo. Entonces, las proteínas Cas utilizan una marca que se llama un motivo PAM, PAM. El motivo PAM es un motivo de pocas letras, de 3, 4, 5 letras, depende de la Cas que se utilice. La Cas9 cambia en función del organismo. Si coges un organismo tienes una Cas9, si coges otro organismo tienes una Cas9 diferente, con pequeños cambios, por ejemplo, en la secuencia PAM. Una secuencia PAM típica pues es la más usada, es la NRG, ¿no? N es que tienes cualquier nucleótido, adenina, citosina, timina o guanina. Después tienes la R representa o adenina o guanina, y después tienes una guanina, ¿vale? Entonces tienes una combinación que puede ser, pues yo qué sé, GGG, o puede ser AG o AGG, o sea, son lugares, esa estructura es el lugar de anclaje. Esa secuencia, ese motivo PAM es el lugar donde se va a anclar la proteína Cas. La proteína Cas se ancla ahí y ahora abre la cadena bicatenaria y comprueba si la energía coincide o no coincide. Y si no coincide, pues se va. Y ya la maquinaria de la propia célula es la que se encarga de volver a unir las dos secuencias de ADN. Bueno, pues uno de los problemas que tiene las técnicas CRISPR, por lo tanto, tienen una limitación. La limitación es que tú solo puedes cortar una secuencia de ADN en un lugar próximo a un motivo PAM. ¿Vale? Si tú tienes un gen, tienes que buscar a ver dónde se encuentran los motivos PAM en ese gen y ver cuál de esos lugares es el más adecuado para para diseñar tu ARN guía para decidir el sitio donde lo vas a cortar. Bien, ya os digo, tenemos una cierta variabilidad en motivos PAM, pero no todas las Cas que tienen diferentes PAM funcionan con la misma eficacia. Entonces, muchas veces buscan las que más se usan, las de mayor eficacia, que son rápidas en el corte y son precisas, pero claro, tienes que limitarte a encontrar tu trocito de secuencia. El ARN guía son unos veintitantos nucleótidos, depende también de la Cas. Unas Cas tienen un ARN, la secuencia que miran es un poquito más larga o un poquito más corta. Uno de los problemas que tiene las herramientas de edición génica o genómica CRISPR-Cas es que el motivo PAM se encuentra en muchos lugares, porque es un motivo muy corto, son 3 nucleótidos. Bueno, hay algunas que tienen hasta 6, pero algunas incluso tienen solo 2 nucleótidos. Son motivos muy cortos. Entonces, esa proteína Cas se pega en muchos sitios del ADN. Y como donde se pega tiene que abrir la doble cadena para comprobar si el ARN guía pega, a veces se equivoca. Y si no pega perfecto, sino que pega casi perfecto, hay pequeños cambios, 2, 3 nucleótidos que no coinciden de esos veintitantos, pues se queda ahí pegado y corta. Y eso es una mutación no deseada, es decir, un corte no deseado. Las proteínas K son tijeras, cortan,
y entonces es la maquinaria de la propia célula la que repara. Entonces, hay técnicas para ofrecer a la maquinaria de la propia célula que repara, ofrecerle ADN que le sirva de ejemplo para que repare con lo que tú quieres que repara, pero muchas veces, si no se ofrece eso, directamente la maquinaria repara metiendo una mutación, metiendo un nucleótido y complementándolo y cerrando la cadena. Con lo que has metido una mutación que hace que, como los genes se leen de 3 en 3, si metes una letra por medio, ya se leen mal. Hay a partir de un momento en que todo se lee mal. Y como todo se lee mal, esa proteína, cuando esa proteína sea traducida por el ribosoma a partir de un ARN mensajero que contiene ese cambio, pues la proteína no se plegará correctamente y entonces no funciona, y entonces con eso hemos logrado silenciar un gen, por ejemplo. Yo os digo que hay técnicas de edición de bases que evitan solamente un único nucleótido. Pero claro, si tú tienes errores, si tú tienes la posibilidad de que la proteína Cas de vez en cuando se pegue en una secuencia PAM correcta, pero que que se acople a un sitio que no coincide exactamente con el ARN guía, estarás introduciendo mutaciones en lugares no deseados. Porque tú diseñaste el ARN guía para que fuera un único lugar en el ADN humano. Tú coges el genoma de referencia y buscas un único lugar. Esto seguro que hay un único lugar en el que tengo exactamente esto. Y ahí voy a cortar y es donde quiero cortar. Y resulta que las herramientas te cortan en otros sitios que se parecen. Claro, tú tenías que buscar un lugar que además se parezca lo menos posible a todos los demás lugares. Pero claro, eso es muy complicado. Entonces, ese es uno de los problemas que tienen las técnicas de edición génica CRISPR-Cas, que es que cometen errores. Hacen mutaciones no deseadas, y esas mutaciones no deseadas, pues el problema que tienen, por ejemplo, las niñas chinas que editó el investigador chino. Sí. Y pues bien, ¿cómo podemos arreglar esto? Pues el asunto es, hay que tratar de diseñar, modificar una proteína Cas9, modificarla para que garantice que el acoplamiento de la secuencia del ARN guía y una de las cadenas de ADN sea lo más perfecto posible. Entonces, se ha estudiado la cinética química, el mecanismo molecular con el que se pega la proteína Cas9 al ADN y cómo abre y cómo se pega para comprobar que el ARN coincida. Y entonces se han hecho ya varias variantes. Hay varias variantes de la proteína Cas9 que son capaces de mejorar este elemento, los errores debidos a que haya un mismatch, hay un desacoplo, no estén ajustados perfectamente el ARN guía con el ADN. Entonces se han propuesto varias variantes de Cas, todas con nombres así como muy rimbombantes. Está, por ejemplo, la Cas9 hiperprecisa, la HiPA-Cas9, o está la Cas9 de alta fidelidad, que son la Cas9 Hi-Fi. Si las hiciera Microsoft serían Cas10, Cas11, claro. Cas12. Es que también las hay, porque las Cas9, Cas10, Cas12 se utilizan porque son de otros organismos. Hay otras Cas que son así. Entonces ahora hay que ponerle nombrecitos. Pero ¿qué problema tienen estas? Estas tienen el problema de que, claro, para garantizar de que el acoplamiento sea bueno entre el ARN guía y el ADN, lo más habitual es como ralentizar el proceso. Es decir, que se enganche y que todo lo haga como más despacio. Que todo lo haga más despacio para que el acoplamiento sea lo más preciso posible. Despacito, si no y con buena letra, ¿no? Claro, que lo haga con buena letra. Lo haga despacito con buena letra y si no pega bien, pues que se despegue y se vaya, ¿no? Pero claro, eso conlleva una pérdida de efectividad, de eficacia en el corte. Ahora el corte no es tan bueno. Ahora el corte no es tan rápido. Las mutaciones no se producen al mismo ritmo. Es decir, pierdo eficacia. Gano en fidelidad, pero pierdo eficacia. Y lo que se ha logrado ahora es decir, ¿y cuál era el problema? Pues que algunas de estas Cas9 modificadas habían modificado, habían mutado, se había cambiado por los estudios que se habían hecho sobre la acción de su cinética química, se había cambiado la región próxima al acoplamiento con PAM. Ha dicho, la mejor manera de que esto sea más lento es que el fijado en el motivo PAM sea más duradero, o sea, tenga mayor afinidad química y aquello dure más. Entonces se había modificado esa región. La región de los aminoácidos de la Cas9 asociada a el motivo PAM, al acoplamiento al motivo PAM.
Y lo que se ha visto es que eso reduce esa capacidad, porque va todo más lento y cortan de manera menos eficaz. Y lo que propone el nuevo artículo, que a mí me parece que puede ser una cosa, por eso creo que era bueno hablar del tema, puede ser bastante revolucionario, es decir, quizás nos estamos equivocando, quizás lo que tenemos que cambiar no es ese punto, sino tenemos que cambiar el otro extremo, la parte de la proteína Cas9, que es la que se encarga de la apertura de la cadena bicatenaria. No lo que fija, sino lo que abre, ¿no? Y esto es un extremo que está alejado al punto que el fijado en el punto PAM, en el motivo PAM, sea más o menos igual, no cambie nada, solo cambie la apertura de la doble cadena. Entonces, eso es una región de la Cas9 que se llama RVC, bueno, es el nombre técnico, y es una especie como de bucle, que es el que se encarga de abrir el ADN bicatenario, y está alejado de la zona donde te acoplas con PAM. Entonces, lo que se ha visto, se ha hecho con criomicroscopía electrónica, reconstruyendo, lo que se ha hecho es reconstruir la proteína Cas pegada a una secuencia de ADN a la que yo le he metido modificaciones, ¿vale? Le he metido mismatch, le he metido cambios, algunos pequeños cambios respecto al ARN guía. Entonces, he hecho esa reconstrucción tridimensional de esa proteína pegada, ese complejo proteico pegado al ADN, y he visto qué le pasa a la hebra de ADN. Y lo que se ha visto es que cuando los mismatch, esos cambios, lo que hacen es como curvar ligeramente la molécula de ADN. O sea, claro, como el ARN no pega bien con el ADN como que se curva, como tiene una pequeña combado, ¿no? Entonces, con ese combado, lo que se ha visto es que, claro, eso es lo que hace que se pueda pegar a una zona que tiene un error, porque no hay contacto entre ambas, ¿no? Pues lo que se ha hecho es modificar esta región que abre la doble cadena, y al modificar esta región que abre la doble cadena se ha visto con la criomicroscopía electrónica que no ocurre ese combado, no ocurre, hay una especie como que se dobla con un cierto ángulo, el ángulo es un ángulo, en lugar de ser un ángulo de 20 y tantos grados, pasa a ser un ángulo de como 40 y tantos grados. Entonces, el ángulo, si tú modificas la RVC, en lugar de modificar la otra región, pues lo que logras es que el proceso sea más lento en la parte de reconocimiento de la cadena de ARN guía con el ADN, pero el acoplamiento con la PAM sea igual de flojo que era antes. No estás forzando a que sea un acoplamiento PAM más fuerte. Con lo que si el acoplamiento es más lento, es decir, lo haces con buena letra y lento, compruebas y ves que no, pues te desacoplas rápido. Las otras variantes que había de la Cas9 acoplaban fuerte, tú hacías con buena letra, pero te quedabas ahí como fijo, te quedabas como acoplado, y entonces eso hacía que el proceso fuera menos eficiente. Entonces, lo importante es que se desacople cuando tenga que desacoplarse lo más rápido posible, como una normal, y pero que en el proceso de unión, eso que se abre la doble cadena y pones el ARN guía encima, que eso sea lo más recto posible, las dos moléculas, para que el acoplamiento sea sin ningún tipo de, digamos, nada que se curve, no haya nada que se curve un poquito que haga que puedas falsamente crear que estás unido, ¿no? Entonces, ¿eso qué ha permitido? Pues ha permitido una Cas9 que aparentemente es mucho menos susceptible a errores. En el artículo estiman que es 400 veces menos susceptible a errores. Es decir, el número de errores de mutaciones no deseadas con esta nueva Cas9, a la que han bautizado SuperFi, Superfidelity, la superfiel o superfidedigna, no sé cómo traducirlo, y esta nueva tiene esa ventaja. Reduce muchísimo los errores porque el proceso de unión del ARN guía al ADN ocurre con un ADN muy recto, porque han modificado la otra parte, como que están sujetando, entonces no deja que se curve el ADN, lo mantiene como más recto, como si le hiciera una tensión mecánica que lo hiciera más rígido, y eso hace que acoples perfectamente con el ARN guía, y si no coincide, pues eso no se mantiene. Y eso no se mantiene, eso genera unas fuerzas mecánicas. Todos estos procesos en detalle a nivel físico no se conocen, pero debe haber algún tipo de fuerza mecánica que hace que se despegue, y cuando se despegue, como la parte PAN es floja, pues se despega rápidamente y ya busca otro sitio.
Y entonces se ha obtenido una Cas9 que es muy prometedora para lograr una mayor fidelidad y reducir estos errores en mutaciones no deseadas en las técnicas convencionales de CRISPR-Cas, ¿no? O sea que en la gente que trabaja en este tipo de temas está bastante sorprendida y considera que esto es una revolución en ese tipo de técnicas. Bien, bien. Y es un cambio relativamente pequeño, porque se han tocado algo así como 7 aminoácidos. Solamente se han tocado 7 aminoácidos para hacer este cambio. Y la clave del cambio es eso, es poder ver tridimensionalmente en detalle la molécula con el ADN acoplado casi átomo a átomo, que es lo que permite la criomicroscopía electrónica. La resolución que se ha alcanzado pues era de 2,8 3,6 angstroms, es decir, los 2 átomos de resolución. Es una resolución muy buena. Con lo que poder ver esa estructura es lo que ha ayudado a diseñar adecuadamente cuál era la mutación que había que hacer para lograr que se mantuviera más rígida esa molécula de ADN una vez estaba abierta. Muy bien, pues muy prometedor todo esto. Aunque al final siempre hay que recordar que estamos hablando de lo que tú puedes hacer con este tipo de técnicas es siempre modificar ADN de células en un laboratorio, in vitro. Tú no puedes coger una mutación y propagársela a un ser humano completo, salvo que lo hagas a partir de un embrión, ¿no? Que fue precisamente la del doctor G en China, ¿no? Tan controvertido. Sí, bueno, en ratones se ha hecho in vivo también. En ratones lo que pasa, claro, tú puedes hacerlo con un tejido, ¿vale? O sea, tú puedes, uno de los Usando problemas que un virus tiene, como vector, ¿no? Para claro, propagarlo. un virus que ataque un cierto tipo celular y que lleve este tipo de proteínas. Una de las desventajas que tienen estas proteínas es que son proteínas gordas, son proteínas grandes. Entonces, no caben en cualquier sitio. Una de las cosas que se está intentando también investigar es cómo reducir el tamaño de las Cas9 para que sean mucho más pequeñas y poder vehicularlas más fácilmente, porque hay vehículos muy eficientes que no permiten una molécula. Esto es un complejo proteico, son varias proteínas pegadas, además con la RNA guía, con un ADN de referencia, tienen muchas cosas y eso hace que no Esto quepan bien. al final es como la gente que diseña telescopios espaciales. Dice, tiene que caber en la cofia del cohete. Pues Claro. esto es lo mismo, ¿no? Me tiene que caber dentro del virus que voy a meter para... Sí. Bueno. Y después hay otro punto importante, que es el futuro de este tipo de técnica, que será lo que revolucione a las CRISPR-Cas, que es el tema de que ahora mismo toda la reparación, o sea, lo que tú haces es cortar. Tú tienes unas tijeras muy selectivas que cortan en un punto muy concreto, pero nada más que cortan. La célula tiene que reparar eso, ¿no? Entonces, tú puedes ayudar a la reparación ofreciendo un ADN que se utilice como referencia para la reparación, puedes ayudar con ciertas cosas, pero lo ideal sería tener toda la maquinaria, tener las tijeras y la máquina reparadora, ¿no? Y eso es un tema que se está trabajando y probablemente sea la siguiente revolución en edición génica, que será el descubrimiento de cómo hacer eso de manera súper compacta, tener todo, tener la cortadora y la reparadora, que una vez que se fije ahí, corte y repare quedándose ahí, y una vez que ya ha reparado, se vaya, ¿no? Eso sería lo ideal y eso ahora mismo es futurología, esto es pura especulación que se pueda llegar a hacer algún día, pero bueno, nadie pensaba que se pudieran hacer unas tijeras tan precisas, así que, y la célula lo hace, o sea, si la célula lo hace, ¿por qué no vamos a ser nosotros capaces de construir la maquinaria molecular, ese robot molecular que haga todo eso? Y eso sería lo ideal y lo maravilloso.